en Los Doctores. ¿Ha notado que un hombro está más alto que el otro, que la ropa no cae de forma simétrica o que existe una curvatura visible en la espalda? La doctora me la enseñó en el monitor de ella y sí se ve la curvita. Hay signos que alertan sobre la alineación de la columna vertebral, con efectos que modifican el estilo de vida por completo. Además, hay comportamientos en los adultos mayores que pasan desapercibidos o se confunden con cambios normales del envejecimiento. Y me mantengo mucho tiempo sola porque vivo sola. Entonces eso me ayuda a tener ansiedad. La ansiedad no es exclusiva de los jóvenes o de las personas en edad laboral. Los adultos mayores también la sufren y vamos a conocer sus síntomas. Acompáñenos en la cita médica de hoy, en Los Doctores, con Jennifer Segura. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos está acompañando en esta cita médica. Ya lo veía usted también en nuestros titulares y hoy vamos a hablarle a esas personas, a usted, si frente al espejo ha notado como que tiene un hombro más alto que otro, incluso si siente como que en la parte de la cadera o la cintura usted tiene como una deformidad, ¿verdad? Como una desviación, le llaman los expertos también. Bueno, justamente hoy queremos hablarle a usted o a esa persona en su familia que hoy está sufriendo de la escoliosis y podría no saberlo. Hoy nos acompaña, por supuesto, un experto, el neurocirujano Eduardo Huertas, pero también quisimos invitar a Evelyn Molina. Ella es paciente, pero además es enfermera, paciente que además requirió de una operación y a ambos les agradecemos muchísimo, primero por el testimonio y por supuesto también por la guía, doctor, que usted nos va a dar a lo largo de este espacio. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, muy amable por invitarnos, siempre es un placer estar acá. Bueno, y aprovechando, doctor, que tiene usted también este modelo aquí de lado, ¿le parece si empezamos explicando qué es la escoliosis y cuáles son las diferentes causas, ¿verdad?, que podrían llevarnos a esto? Bueno, es muy importante entender que la columna vertebral tiene curvas normales. Estas curvas están en un plano de lado, se verían de frente, la columna debe ser completamente recta. Pero de lado tenemos una curvatura hacia atrás en la columna cervical, una curvatura hacia adelante en el tórax, otra lumbar hacia atrás y abajo en la pelvis tenemos otra hacia adelante para dar campo a los órganos. Por ejemplo, en el tórax la curvatura es hacia adelante para darle campo a los órganos. Y en la pelvis incluso es importantísimo para un bebé. Pero la escoliosis es un defecto tridimensional donde la columna no solo se tuerce de lado, sino que también se rota. Entonces es bastante complejo desde un punto de vista anatómico porque no es solamente que estoy torcido, sino que también la columna está rotada y hay un efecto prácticamente siempre compensatorio porque usted no va a estar así todo el tiempo. Entonces el cuerpo trata de compensar con una curva compensatoria. Entonces vamos a ver también curvas en el plano frontal y vamos a ver cómo las vértebras están rotadas y por eso muchas veces incluso se le llama rotoescoliosis porque hace rotación y además se tuerce. Hablemos de síntomas y utilizando por supuesto tu experiencia hoy, Evelyn, para esas personas que tal vez empiezan a notar. Yo les preguntaba, ¿empieza a doler la espalda? Y no necesariamente empieza con un dolor de espalda. Contanos tu caso. Bueno, primeramente quiero como dar un saludo hoy en el Día Mundial de la Escoliosis. Hoy se celebra el Día Mundial de la Concientización de la Escoliosis. Como hablabas, ¿verdad? Es muy evidente la escoliosis en ciertos signos de alarma físicos que presentamos los pacientes con escoliosis. Por ejemplo, un hombro más arriba que el otro, como lo hablaste, ¿verdad? Que las personas siempre se ven en el espejo y notan esto. Una cadera también más alta que la otra, puede ser como también la musculatura físicamente evidente se ve, donde un músculo de los lados, ¿verdad?, de nuestra espalda se ve más débil que el otro, otro más contraído que el otro. También, bueno, existe el test de Adams que realmente es una forma práctica para saber en casa si el paciente presenta escoliosis. ¿Ese lo hiciste vos en su momento ese también? Lo hice en mi momento. Es como poner los pies, tocándose las puntas de los pies, las manos, tocándose las puntas de los pies y se va a notar siempre como una joroba, como este tema que te hablaba de la compensación, que el doctor hablaba y comentaba de la compensación. El cuerpo siempre se va a ver un lado más levantado que el otro. Hablamos de la cadera más alta. ¿Y eso todo lo tenías? Todo esto yo lo tenía. ¿A qué edad? Yo descubrí que tenía escoliosis a los 16 años.
como te digo, es muy evidente, la gente lo puede notar con solo verte, ¿verdad? De hecho, ahora uno anda viendo como a las personas y como, sí, notando ciertos signos de alarma. Y pues lo que hablamos del dolor, no es que siempre se tenga dolor, en la gente en la parte como infantil no se tiene tanto dolor como cuando ya el cuerpo va creciendo, va cambiando y va desarrollando. Bueno, ya vamos a hablar de la etapa tuya de esta cirugía, claro, porque hoy le vamos a hablar también a las personas que pueden estar enfrentando en este momento el proceso de ir a una cirugía, doctor. Pero antes de eso, ¿le parece si nos ayuda también entendiendo las causas? Porque cuando uno le pasa algo, uno dice, ¿pero qué fue lo que hice? ¿Tiene que ver con un mal movimiento? ¿Tiene que ver con un tema de nacimiento? Hay muchos tipos de escoliosis. La clasificación es bastante extensa y no es mi intención de que la gente pues, primero se la aprenda, ni mucho menos, pero es extremadamente importante entender de que podemos tener escoliosis en cualquier etapa de la vida. Hay escoliosis infantil, bebés que nacen con deformidades, por ejemplo, las semivértebras, la espina bífida oculta, la médula anclada, pueden producir escoliosis. Son trastornos congénitos que nacieron con un defecto congénito que deforma la columna. Está la escoliosis juvenil, que es la idiopática, es un nombre bonito en medicina para decir, no sabemos qué lo provoca, pero empieza en la adolescencia, se notan los primeros síntomas en la adolescencia, a veces en la preadolescencia es realmente donde empieza y luego lo vemos en la adolescencia, porque es el momento de crecimiento más rápido y entonces al haber ese pico de crecimiento, la escoliosis se manifiesta clínicamente. Y está la escoliosis del adulto y la escoliosis. Muchas escoliosis juveniles se descubren en el adulto, que empiezan a hacer síntomas, empiezan con dolor de espalda. Y está la escoliosis degenerativa del adulto mayor, es decir, la escoliosis de que los discos se van dañando, las vértebras se van dañando y entonces se colapsan asimétricamente. Donde hay colapso asimétrico hay definitivamente desviación de la columna en una dirección no deseada y vamos a tener muchas veces síntomas neurológicos, dolor, etcétera. Evelyn, y en tu caso, y ya entrando en la parte de este proceso, cuando te hacen el diagnóstico, tal vez nos puedes contar cómo fue el día a día, ¿verdad? Evidentemente con esta enfermedad que de repente te la diagnostican y de hecho me decías ahora fuera de cámaras que lo minimizaste al inicio, como que veías que habían cosas que no estaban como en su lugar, pero de todas maneras vos seguiste tu vida normal. Sí, yo seguí mi vida normal y cuesta mucho, el doctor no me deja mentir, que cuesta mucho llegar a donde un especialista que realmente te diga que tenés escoliosis y cuál va a ser el manejo, si va a ser un manejo conservador o quirúrgico, ¿verdad? Todo depende de los grados. Pero sí, mi escoliosis empezó en un momento como un poco difícil, ¿verdad? En la adolescencia, como hablamos, en la parte juvenil. También lo hablo de los casos, ¿verdad? Que ya yo conozco por la asociación, que es un tema difícil de manejar, ¿verdad? A nivel de síntomas físicos, pero también emocional, sobrellevar una patología de estas que también a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que está poco visibilizada en nuestro país. Entonces, pues sí fue un poco difícil, ¿verdad? Sobrellevar esto por tantos años, de 16 a los 21 que me operaron. Entonces, pues sí es un tema como que se las trae bastante. Me hablaste de bullying, inclusive. He conocido muchos casos de bullying porque como hablamos, el tema de signos de alarma es muy evidente en muchas chicas y muchos chicos que dependiendo de los grados se nota más como un tipo de joroba, una jiba como la espalda. Entonces he conocido muchos casos que sufren bullying en los colegios, por no aceptación, ¿verdad? Como otro tipo de personas, sus rasgos físicos. Pero sí es una patología tal vez no tan visibilizada, claro, como debería de ser, que es muy fácil de ver, pero aún así como uno o las personas, papás, padres de familia que le tienen mucho miedo a que su hijo sea diagnosticado. Claro. Porque me pasó también a mí, digamos. Claro, doctor, y en ese sentido, hablando de los diagnósticos, ¿verdad? En el caso de Evelyn se le recomienda la cirugía. ¿Las escoliosis siempre me van a llevar a una cirugía? ¿Hay un manejo conservador? ¿De qué depende? El 90% de las escoliosis son de manejo conservador. Okay.
solamente de un 5 a 10% realmente. Incluso algunas son tributarias de técnicas mínimamente invasivas, no cirugías abiertas, extensas, que son cirugías muy grandes, e incluso ponen en riesgo la vida del paciente en algunas situaciones, y porque son cirugías grandes, extensas. Ahora, depende de muchos factores, ¿no? Antes, hace algunos años, era el ángulo. Nada más el ángulo era lo único que tomábamos en consideración. Ahora no, ahora tomamos en consideración plano sagital, la capacidad de mantener alineado la columna, el dolor, las manifestaciones clínicas, compromiso neurológico. Todos esos factores nos hacen decidir por qué tipo de tratamiento vamos a llevar. Algunos pacientes simple y sencillamente con ejercicio físico regular están perfectamente bien. Hay a nivel mundial competidores de pesas con escoliosis y que no han requerido cirugía, que simple y sencillamente se mantienen estables, son condiciones estables. Pero podemos tener escoliosis que se están agudizando, que están empeorando, que están llevando a un ángulo peligroso donde ya está comprometiendo órganos internos, se está comprometiendo tórax, corazón, abdomen, etc. Y entonces definitivamente pueden requerir cirugía. Y también la edad es un factor fundamental. Si tenemos una hemivértebra, si tenemos una médula anclada en un bebé, pues todas estas cosas deben de considerarse. Incluso hay cirugía neurológica en bebés que tienen anclaje medular y que debe de hacerse temprano para evitar la deformidad. Y en ese sentido, tu experiencia, ¿cómo fue? Porque vas a una cirugía a tus 21 años, hoy tienes 30, o sea, ya ha pasado bastante tiempo y siempre estas situaciones que nos generan mucho estrés, ansiedad y demás, cuando uno las ve ya con el tiempo y con otra perspectiva, ¿qué analizas de vos misma y también del proceso que viviste? Sí, en mi caso, yo, mi escoliosis sí era sí o sí quirúrgica, ¿verdad? Por los grados que tenía, por el compromiso que tenía ya, ¿verdad? Con el dolor, con la parte interna. Pues yo sí tomé la decisión correcta, me siento súper bien después de la cirugía. Como dice el doctor, no todos los casos son de cirugía, hay manejo conservador, terapias específicas, que eso siempre como que me gusta dejarlo mucho en claro, que no cualquier ejercicio se puede hacer cuando usted tiene escoliosis, ya sea de pocos grados o bastantes grados. Entonces sí, yo tomé la decisión correcta, creo que mi vida cambió bastante. ¿Cómo fue el proceso, Eve? Si hoy una persona está esperando una cirugía o algún familiar, evidentemente yo creo que una cirugía a todos nos va a asustar de alguna forma. Sí, da ansiedad y es como un tema de que es una cirugía bastante complicada en el sentido de que es toda la columna, ¿verdad? Los mayores miedos es como despertarse y no poder sentir sus piernas, pero actualmente hay demasiada tecnología en sala. Y pues yo siempre recomiendo que vean un especialista, ¿verdad? Se orienten bien. En Costa Rica no había como una orientación como tal, ¿verdad? De la parte médica sí, pero no experiencias, testimonios tan como que nos generaran confianza. Ajá. Entonces ahí fue donde nació la asociación, ¿verdad? De Alivia tu Escoliosis y pues donde informamos, educamos y apoyamos a la gente que tiene escoliosis. Como dice el doctor y ahorita lo estabas mencionando, es una patología que se da desde edad temprana, entonces también se apoya y se educa a los padres. Yo siento que no hay que tener miedo, si es quirúrgico no hay que tener miedo y pues si no es quirúrgico, siempre tener como el compromiso con nuestra columna de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y doctor, el tema de si no voy a una cirugía y la voy a llevar de manera conservadora, ¿qué limita? O cuáles son como, ¿verdad? Las barreras que yo no debería pasar para evitar que se me complique, porque uno lo que quiere es tener calidad de vida. Y ahorita Eve dice, yo tomé la decisión correcta. Entonces quiere decir que pudo no haberse operado y seguir con dolor o con complicaciones. No conozco a un cirujano de columnas que indique cirugía para corregir una escoliosis sin necesidad. Entonces hay criterios clínicos para decidir una cirugía. Un ángulo que está empeorando.
Veamos, en medicina un aspecto sumamente importante de la toma de decisiones son las tendencias. Okay. Es decir, si usted está con el azúcar hoy en 100 y mañana en 200 y pasado mañana en 300, caramba, hay que intervenir porque ese azúcar está subiendo. Igual en escoliosis, si usted hoy tiene un ángulo de 20 y lo está sobrellevando, pero el próximo año está con 25 y el siguiente está con 30, vamos en mal camino. Entonces hay que enderezar antes de que ya sea casi que un camino irreversible, que ya estamos en un lugar o de que los resultados de una cirugía vayan a ser pobres. Entonces, muy bien dicho al respecto de que educación es uno de los aspectos más importantes y son de los más difíciles porque ahora estamos bombardeados por redes sociales y créame, hay mucha tontera en las redes sociales, hay mucha barbaridad. Entonces es mejor hablar con un profesional, es mejor hablar con gente con experiencia que además es profesional, que es enfermera, y educarse. Es extremadamente importante. Cuando se da una recomendación quirúrgica, es absolutamente válido buscar una segunda opinión, pero no para que me digan que no ocupo cirugía, sino para que me digan por qué no ocupo cirugía de acuerdo a esa opinión. Es decir, hay criterios clínicos para cirugía tanto en niños como en jóvenes, como en adultos mayores, y esos criterios deben de cumplirse siempre. Bueno, queremos hacerle la invitación a nuestros televidentes, recordándoles que ya casi vamos a habilitar nuestra línea telefónica para que usted haga su consulta y por supuesto también nos envíe su consulta a través de nuestro WhatsApp. Doctor, ¿hay cosas que pueden empeorar si yo hoy estoy dentro del marco de manejo conservador que no debería ser, incluso ya después de una operación que no debería ser esas recomendaciones? Una de las recomendaciones más importantes es, 1, mantenga su peso corporal ideal. El paciente con escoliosis no puede tener sobrepeso. El paciente espinal, en general, usted y yo nos conocemos desde hace rato y usted sabe que yo repito esto hasta el aburrimiento. El paciente espinal no puede tener sobrepeso, debe mantener su peso corporal. 2, haga ejercicio regularmente. Y 3, cuide su salud ósea, especialmente el sedentarismo, la mala alimentación está provocando mucha osteopenia y osteoporosis. Y es una combinación terrible lidiar con osteoporosis y escoliosis al mismo tiempo. Porque casi siempre no solamente tenemos eso, sino que también tenemos discos intervertebrales, discoartrosis dañados. Entonces la escoliosis se acelera, por ejemplo, en el adulto mayor o en el adulto ni siquiera de más de 45 años, 50 años, se acelera y nos amarra las manos. Porque con huesos débiles no podemos hacer cirugía correctiva. Claro. Y con huesos débiles tenemos compresión sobre raíces nerviosas, dolor, se va complicando. Entonces, una persona con escoliosis, un paciente espinal, debe cuidarse toda la vida. Todos debiéramos de hacerlo, pero un paciente espinal con muchísima más razón. Excelente. ¿Les parece si vamos ahora sí a nuestro consultorio? Tenemos ya varias personas que tienen preguntas que hacerles. Okay. Claro que sí. Vamos a eso. Bueno, estamos hablando hoy de la escoliosis. Tengo que decir que ya hay varias preguntas acá en nuestro chat de WhatsApp. Si usted quiere hacer la suya, ahí está apareciendo ya el número de teléfono 6477-7778. Como esta, dice, hace un mes se me empezó a dormir el brazo y la mano izquierda, doctor. Dice que los rayos X que le realizaron le dijeron que tiene una rectificación de la columna. Quiere saber si este adormecimiento se debe a esta situación de la columna y si hay algo que pueda hacer para mejorar esta condición. Es una paciente de 51 años. La rectificación de la columna, y supongo que es columna cervical, es un reflejo automático del cuerpo para evitar compresión sobre estructuras neurológicas delicadas como las raíces nerviosas. La rectificación no es una enfermedad, es un síntoma, es un signo radiológico y muchas veces está relacionado a procesos inflamatorios o incluso a deterioro de las articulaciones como las facetas o los discos. Los discos intervertebrales pueden estar comprimiendo un nervio, por eso el dolor hacia el brazo, y casi siempre son los nervios bajos de la columna cervical. Esto no está relacionado con escoliosis necesariamente, porque esto puede pasar en cualquier persona, aunque no tenga escoliosis, pero es importante entender de que si hay dolor cervical irradiando el brazo, hay que acudir, hay que buscar atención. Esto no se empastilla, esto se resuelve. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por contestarle a nuestra televidente y le damos ahora la bienvenida a doña Ana Cecilia. A los doctores, ¿cómo está, doña Ana? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Gracias a Dios, muy bien, muy contentos de escucharle. ¿Cuál es su consulta para el médico?
Mi consulta es que tengo un nietito de 11 años. Él empezó a andar de puntillas, entonces no le habíamos dado importancia. Ahora que ya nos entramos y vimos algo de la esclerosis, lo llevamos donde el médico. Pero solo me le mandaron unas terapias y una radiografía y sale con una esclerosis pero leve, muy poquita en la columna. Pero quedaron de darle cita en el hospital de Liberia para que lo vean, pero ya llevamos como 6 o 8 meses y no lo llaman. Y él sigue andando de puntillas. Él hace mucho ejercicio, él juega fútbol, él baila, es todo normal. Pero nos llamó la atención que él anduviera de puntillas. Y resulta que parece que tiene una esclerosis muy leve. ¿Hasta qué punto le podrá afectar a él conforme vaya creciendo? Esa era mi consulta. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante porque, es decir, tenemos que comprender que en niños la situación es diferente y hay patología congénita en niños que se puede manifestar temprano, mucho más temprano. La patología, la escoliosis idiopática típica del adolescente, no sabemos qué la causa y solamente es un problema óseo, pero en niños puede haber patología neurológica y estas escoliosis tienden a ser izquierdas, no sabemos tampoco por qué. La gran mayoría de las escoliosis son derechas, en cambio estas tienden a ser izquierdas y muchas veces están relacionados a médula anclada, están relacionados a lipomas intraespinales, etc. Entonces es importante de que su nieto, su nietecito se ha visto por un especialista, es importante que hagan los estudios pertinentes, por supuesto el examen físico es fundamental, no es una emergencia porque no lo es, pero sí es algo que debe de ser visto. Tenemos una consulta que me gustaría que en este caso lo abordemos desde la parte médica, pero también desde la parte de experiencia. Doctor, experiencia de vida, claramente. Doctor, nos pregunta una de nuestras televidentes, nos dice que su hija tiene escoliosis y que el médico la vio, ella es vecina de Moravia, dice que le dijeron que tenía que vivir con dolor toda su vida. ¿Qué puede hacer para que la manden con un especialista? Esto es un tema con el que realmente hay que empezar a educarnos. Vivir con escoliosis no es vivir con dolor, doctor. Correcto. Definitivamente creo que la persona con más experiencia al respecto es aquí Evelyn, pero no hay que vivir con dolor. Definitivamente no hay por qué vivir con dolor y muchísimo menos empastillado para toda la vida. Y una persona joven empastillada para toda la vida va a sufrir de montones de efectos secundarios adversos, desde lesiones gastrointestinales, renales, hepáticas, hasta problemas depresivos, etcétera, por medicamentos que suprimen dolor. Se puede corregir. Ejercicio físico es lo primero que hay que hacer y muchas personas piensan que porque me duele la espalda no debo hacer ejercicio y es absolutamente todo lo contrario. Yo tengo cirugía espinal, usted lo sabe, tengo 4 cirugías de columna. El ejercicio se hace sí o sí, no es negociable. Evelyn. Bueno, desde mi caso, desde mi punto de vista, creo que, como dice el doctor, primeramente buscar el especialista correcto, porque en mi caso, yo pasé por casi 5 o 6 ortopedistas generales, un neurocirujano y llegué a donde el doctor que me operó, ¿verdad? Él es especialista en columna del Calderón Guardia y pues no dejar la lucha, ¿verdad? Claro. Hasta llegar donde el médico correcto, que nos tenga la información correcta. Siempre buscando la educación correcta porque, como te digo, yo pasé esos 5 o 6 años, 16 años, a los 21 años buscando el médico correcto que me diera el diagnóstico real porque yo estaba viviendo con dolor, como dice ella. Ella tiene 18 años y no es justo que viva con dolor toda su vida. De hecho, bueno, no sé si digamos, el caso de ella sea un caso de intervención quirúrgica, puede ser que no, pero como dice el doctor, mantenerse siempre haciendo ejercicio, siempre y cuando sea también con un especialista que te diga, ya sea un fisioterapeuta especialista, que te diga realmente lo que te... Oye, ¿haces ejercicio? Sí, yo hago ejercicio. ¿Qué haces? Porque a veces uno no sabe, le dicen a uno ejercicio y uno, pero ¿qué ejercicio es el adecuado para mí? Le tenía mucho miedo a hacer el ejercicio, más que todo después de la cirugía, ¿verdad? Porque yo decía como que yo no podía hacer cualquier cosa porque con cualquier cosita me iba a volver a doblar o que se me iban a
a torcer los tornillos o algo. Pero yo sí busco la forma de siempre hacer ejercicios específicos para mi columna. Okay. En el momento ¿En gimnasio? En gimnasio. Yo hago en gimnasio. Eso sí, mi fisioterapeuta me brinda las pautas específicas por el problema mío de columna que tengo. Entonces, pues siempre lo digo así específicamente con la persona correcta. Como sea el caso de esta muchacha, no sigan en la lucha buscando siempre el médico correcto, el especialista correcto, porque pues a mí me pasó que estuve muchos años esperando hasta que llegué, ¿verdad?, donde es, pero sí no es justo que vivamos con dolor. Y ya casi vamos a hablar de tu fundación, de tu asociación, porque creo que para las personas que hoy están enfrentando un diagnóstico de este tipo va a ser mucho más fácil. Hoy estás, de hecho, justo facilitándole los procesos a muchas personas que no saben. Compañeros, tenemos una llamada telefónica. ¿Me recuerdan el nombre, por favor? Doña Adela Marchena. ¿Cómo está, doña Adela? Qué gusto que nos esté llamando. Adelante con su consulta. Muchas gracias, igual. La consulta es para el doctor. Vea, yo tengo muchos años de padecer de escoliosis. Ahora tengo abombamientos, tengo desgaste y padezco de osteoporosis. Mi columna se puede operar a mis 73 años. Doña Adela, veamos, usted dice que tiene muchos años de tener escoliosis. ¿Desde qué edad? Desde los 30, 35 años. Ok. Porque es diferente. Una cosa es una escoliosis degenerativa, otra cosa es una escoliosis del adulto joven o juvenil. Y a veces lo que tenemos es una combinación. Tenemos la escoliosis original de adulto joven, de juvenil, que no es muy severa, pero se combina con malas cosas como osteoporosis, como debilidad muscular, como deterioro discal. Entonces, con osteoporosis la cirugía es casi prohibitiva. Es muy complicado hacer y tiene muchos riesgos de complicaciones hacer cirugía espinal con osteoporosis, porque una de las máximas es enderezar la columna a la fuerza, y para eso se necesita agarre, se necesitan huesos fuertes, se necesitan huesos firmes. Entonces, número uno, debe de manejar su osteoporosis, que usualmente requiere primero estudiar si a los 63 años es por razones hormonales y por falta de ejercicio y por la alimentación pobre, pero es fundamental porque las escoliosis tienden a empeorar no solamente en los 60, sino que en los 70 cuando están relacionados con osteoporosis. Bueno, muchísimas gracias a ambos, doctor, por ayudarnos primero a contestar las preguntas de nuestros televidentes, y Evelyn por ayudarnos a entender, ¿verdad? Yo creo que un médico claro que nos aporta, pero qué rico también escucharlo de alguien que está atravesando tal vez un diagnóstico como el que hoy en casa, en nuestras familias, alguien puede estar enfrentando. Rápidamente me gustaría que nos contés más de la asociación. Como lo decíamos, hoy puede ser una luz para las personas que están atravesando esto. Sí, me enfoqué básicamente en crear este espacio, ¿verdad?, para informar, educar, como lo dije antes. Ya que no contaba con ningún tipo de apoyo, me sentía muy sola al inicio con mi diagnóstico, como sé que se sienten muchos ahorita, ¿verdad?, como la llamada, pues el espacio es eso, hacer que las personas no se sientan solas, brindar apoyo, educación y pues las recomendaciones claras de los especialistas que realmente ocupamos en este tipo de patologías. Alivia tu escoliosis en Instagram, exacto. Ahí la pueden encontrar, doctor, y brevemente esa conclusión específica de no vivir con dolor, no normalizar ese dolor y irnos a chequear es importantísimo. No hay ninguna razón para normalizar dolor. Hay tratamientos, aún incluso en caso de osteoporosis, que no son quirúrgicos. Es más, la mayoría de los tratamientos no son quirúrgicos. Hay técnicas avanzadas, hay técnicas percutáneas, hay técnicas de muchos tipos que pueden ayudar a algunos pacientes, pero de nuevo, una de las cosas más importantes es moverse, es mantener un peso ideal y no quedarnos, como muy bien dice Evelyn, no quedarnos con un diagnóstico fatalista de que tenemos que vivir con dolor toda la vida, porque eso no es así. Muchísimas gracias a ambos por ser luz, ayudarnos también a entender esto, y hoy en el Día Mundial. Exacto, saludos a todas las personas que tienen escoliosis y están viviendo con un diagnóstico difícil realmente. Bueno.
pero no es posible. Solos, no están solos, aquí estamos también en Los Doctores, evidentemente haciendo esta conciencia y como siempre les decimos, empoderándonos sobre nuestra salud desde la información. Son las 10:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar vamos a hablar del control de la ansiedad en adultos mayores. Ya se está alistando la doctora y geriatra Laura Víquez para ayudarnos a navegar este tema. Ya venimos. Más adelante, en Los Doctores. Hay comportamientos en los adultos mayores que pasan desapercibidos o se confunden con cambios normales del envejecimiento. Y me mantengo mucho tiempo sola porque vivo sola. Entonces eso me ayuda a tener ansiedad. La ansiedad no es exclusiva de los jóvenes o de las personas en edad laboral. Los adultos mayores también la sufren y vamos a conocer sus síntomas. Ya casi regresamos con más. Continúe en Teletica. 10:32 de la mañana, qué gusto que usted sigue con nosotros aquí en Los Doctores. Esta segunda parte de nuestra cita médica realmente requiere que usted se siente, que escuche, incluso, ¿por qué no?, que comparta en este mismo momento con sus contactos. Están hablando en Los Doctores de ansiedad en adultos mayores. Estamos muy acostumbrados, evidentemente, a escucharlo en personas un poco más jóvenes, ¿verdad? Como que lo asociamos a los adolescentes, al adulto joven, pero realmente esto es una condición que nos puede acompañar siempre. Esa necesidad de estar pensando en el futuro, sobrepensando en las cosas que pueden salir mal y nos sentimos solos y resulta que no estamos solos, ni siquiera sintiéndonos ansiosos, porque esto nos está ocurriendo a muchos. Así que siéntese con nosotros y escuche lo que tiene que contarnos la doctora Laura Víquez al respecto. Doctora, qué gusto que esté con nosotros aquí. El gusto es mío, un placer como siempre. Y un tema más que recurrente, lamentablemente, ¿verdad? El tema de la ansiedad. Sí, súper frecuente. ¿Qué está pasando? Porque cuando uno piensa en los jóvenes, uno puede detectar las cosas que de alguna manera pueden detonar la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Si en la casa, si el futuro, ¿verdad? Pero cuando uno piensa en el adulto mayor, que uno diría, bueno, ya muchos de ellos están pensionados, deberían estar más bien en una etapa más tranquila, es cuando más ansiosos pueden estarse sintiendo. ¿Por qué? Sí, de hecho justamente la jubilación es un detonante de la ansiedad, ¿verdad? Porque tenía mi vida de una manera, ¿verdad? En el día a día hacía diferentes cosas, tenía mi grupo de amigos, socializaba, la gente del trabajo, y de repente me jubilo y si no me preparé para esa jubilación, entonces es la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Para dónde agarro? De repente ya durante mi vida laboral no tenía como un círculo de amigos fuera de mi trabajo y entonces no tengo como a quién recurrir, no tengo cosas que hacer. Mis hijos ya tienen sus familias, ¿verdad? Que los pacientes a mí me dicen, sí, tengo 3 hijos, pero cada uno tiene su familia y viven por aparte y tienen su vida y, ¿verdad? Yo vivo sola tal vez con mi pareja o vivo sola del todo. Y eso es un detonante para entonces generar ansiedad, que la ansiedad es algo que es normal y es natural sentir ante una situación de estrés, pero lo que sucede es que conforme van pasando los años se van sumando ciertos factores que van haciendo que ese estímulo se vuelva muy frecuente, esté muy activo, sobreestimulado y eso entonces es la razón por la cual nos va generando ansiedad, ¿verdad? Y todos los síntomas relacionados con la ansiedad. Cuando uno habla, por ejemplo, de depresión, a veces la parte clínica y de síntomas es más fácil de detectar, ¿verdad? Porque es una persona que se retrae un poquito más, que no quiere salir, que no quiere hacer tanto. ¿Cómo se ve y se escucha una persona ansiosa? La ansiedad se puede manifestar desde, por ejemplo, dolores abdominales recurrentes, ¿verdad? Esos pacientes que viven con colitis siempre y gastritis y se hacen estudios endoscópicos, gastroscopía, colonoscopía, ultrasonido, todo sale normal y siguen recurrentemente con dolor o dolor no necesariamente a nivel abdominal, dolor de cualquier tipo, por ejemplo, en pacientes con la artritis o los dolores osteomusculares, óseos, provocan mucho dolor y el dolor también puede ser un desencadenante, pero muchas veces ese dolor está asociado a que detrás de eso hay un trastorno ansioso o, por ejemplo, que es muy frecuente, de repente a mí me dicen, a ella le encantaba salir, iba a hacer mandados, era súper independiente y ya no quiere salir de la casa, ¿verdad? Que en la pandemia fue un detonante importantísimo de ansiedad y mucho de lo que ahorita estamos viviendo actualmente a pesar de que ya han pasado varios años, porque entonces la vida cambió y ya se encerraron y salir de eso que generó la pandemia a muchas personas les ha costado muchísimo volver a lo que eran antes. Y ese encerrarse en la casa, aislarse, genera también
puede ser un detonante de ansiedad. Entonces yo lo puedo ver desde eso, desde que no quieren salir de la casa, de repente no quieren salir porque les da miedo, que si me asaltan, que si me caigo, que ya tengo un trastorno de equilibrio que ocasiona que me dé más miedo caerme y fracturarme, y si me fracturo, ¿qué voy a hacer yo? Vienen enfermedades ya sea del paciente o de la pareja, por ejemplo del esposo, que a mi esposo se infartó, que lo tienen que operar, y eso a mí me genera muchísima ansiedad, o ya incluso la pérdida de apetito, ¿verdad? No necesariamente es por depresión, podría ser también por un cuadro ansioso o cualquier tipo de dolor que de repente me dicen, ella estaba bien y ahora le duele de todo, ¿verdad? Ahí podría haber una ansiedad asociada. Hablemos en este momento a la persona que puede estarlo experimentando. Evidentemente esto tiene que ser abordado por un profesional, pero si tuviéramos que hablar de herramientas, en el momento en el que yo me detecte, e incluso yo creo que uno podría decir, ¿cómo detecto que estoy ansiosa? Porque a veces uno normaliza ese estado, ¿verdad? De hiperactividad mental, de hiperactividad, o sea, incluso, doctora, hay gente que esto se le relaciona muchísimo al insomnio, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas puedo tener a la mano? Yo he visto, por ejemplo, que a veces ponerme hielo, hacer este tipo de volver al presente me puede ayudar, pero hoy, ¿cómo le hablamos a esas personas que lo están experimentando? Claro, hay muchas herramientas ahí que podemos tener a mano, que no necesariamente es un medicamento, que a veces sí se ocupan, pero por ejemplo hacer ejercicio es una herramienta que es fundamental, porque en el ejercicio es como un reiniciar el cerebro, ¿verdad? Y es cálmese, todo está bien, y de verdad cuando se hace ejercicio y se estimula la fibra muscular, se liberan sustancias que provocan que yo me sienta bien, ¿verdad? Es un estímulo agradable, y que ese sobreestímulo que hay a nivel de la amígdala en el cerebro, que me provoca tanto estrés y tanta ansiedad, baje, ¿verdad? Y yo me sienta mejor. El tai chi, por ejemplo, hacer yoga, ¿verdad? Pilates, que son cosas que me pueden relajar, también me ayudan. Y yo siempre les digo que no solamente es yo ir a hacer el ejercicio, sino que al mismo tiempo socializo con el grupo de personas que están haciendo el ejercicio, y esa socialización también es muy importante para mejorar esos síntomas relacionados con la ansiedad. La parte de la alimentación, ¿verdad? La alimentación juega un papel muy importante también a nivel del cerebro, y mucho de eso es buscar alimentos o asesorarme en alimentos que no me inflamen, sino que sean más desinflamatorios. Hay mucho siempre lo que se recomienda la dieta mediterránea, que me puede ayudar con ese tipo de cosas, y buscar también compañía, ¿verdad? El aislarme, quedarme encerrado, en aislarme de la familia, nunca me va a ayudar, es todo lo contrario, ¿verdad? Más bien puede empeorar los síntomas e incluso desencadenar a posterior un deterioro cognitivo, ¿verdad? Que eso también es muy frecuente. Yo veo mucho en la consulta que me llegan por olvidos, ¿verdad? Se le están olvidando las cosas, ya no tiene como tanta atención o la concentración, y detrás de eso lo que hay es un trastorno ansioso que muchas veces cuando uno lo maneja y lo mejora, los síntomas relacionados con memoria propiamente también mejoran. Tenemos en este momento también, doctora, a doña Norma Gamboa. Ella nos compartió su experiencia con el tema de la ansiedad. Ella es vecina de Desamparados. ¿Le parece si la escuchamos de una vez? Claro que sí, encantada. Las emociones forman parte de todas las etapas de la vida, y algunas situaciones pueden generar preocupaciones que terminan afectando el bienestar emocional. Ella es doña Norma Gamboa, vecina de San Miguel de Desamparados, y nos contó cuál es ese factor que, según su experiencia, suele desencadenar reacciones emocionales importantes en su vida. En problemas que tengo familiares, más que todos los hijos, son historias un poco tristes. Y me mantengo mucho tiempo sola porque vivo sola. Entonces eso me ayuda a tener ansiedad. La ansiedad no solo se siente en la mente, también puede manifestarse a través de distintas reacciones en el cuerpo. Doña Norma nos contó cuáles son las señales que le permiten identificar cuándo atraviesa un episodio de ansiedad. Llorar, comer y desvelo. Llorar, comer y desvelo. Aunque convivir con estas emociones no siempre es sencillo, encontrar apoyo y espacios de tranquilidad puede marcar una gran diferencia. Tengo que ser fuerte, no queda más. Tengo animalitos en el patio donde vivo, entonces eso me entretiene, gallinas, perritas, y ahí paso. Me gusta coser, entonces ahí me paso. Trato de superarme, pero a veces no es tan fácil. Bueno, primero que nada agradecerle a doña Norma por contarnos su testimonio, y nos vamos a quedar con llorar, comer y desvelo. Puede, y cuando uno piensa en ansiedad, uno no piensa en llorar, pero puedo
tener ansiedad y también depresión al mismo tiempo? De hecho, es muy frecuente que los pacientes tengan un trastorno que se llama trastorno ansioso depresivo, y es que tienen también una depresión asociada a la ansiedad, ¿verdad? Y se mezclan los síntomas. Entonces, porque uno diría el síntoma de llorar y estar como más triste es más un síntoma depresivo, sí, pero es que se pueden mezclar justamente, ¿verdad? Y entonces en el caso de ella decía sí, la parte de la tristeza, que habría que ver si hay un componente también ahí, además de ansioso depresivo. El no dormir es súper frecuente porque yo estoy en ese constante estímulo que les decía a nivel cerebral que puede ocasionar que yo tenga un trastorno del sueño, que muchas veces en el insomnio puede ser que el desencadenante sea la ansiedad. Yo mejoro la ansiedad y voy a dormir mejor. En el ejercicio, con todo lo que yo les decía, también me va a ayudar a dormir mejor. Lo que ella hablaba de la soledad, que es muy frecuente, ¿verdad? En los pacientes adultos mayores, yo siempre les digo que busquen algo, por ejemplo, ella que le gusta coser, algún grupo de adultos mayores en el que yo me pueda incorporar, que no sea solamente como yo coser en mi casa sola o tejer, sino poder relacionarme con otras personas. Ahora hay grupos de adultos mayores que son, ¿verdad?, a nivel institucional, que no son privados, y que yo puedo buscarlos, incorporarme para hacer diferentes cosas, porque ese contacto con otras personas es súper importante también para ayudarme con todo esto. Hablemosle en este momento a los cuidadores, doctora, porque evidentemente aquí podríamos tener dos personalidades polares, la que me habla y me habla y me habla y me habla de los problemas y no deja de hablar hasta, ¿verdad?, hasta el cansancio de las enfermedades, de lo que le pasó a fulanito, de lo que tengo, lo que tiene sutanito, y luego están más bien los retraídos, los que no me dicen, me cuesta que se exprese, que me diga, que llore conmigo para también que pueda sacar como esta parte. ¿Qué puede hacer un cuidador o una persona que está cerca hoy por hoy emocionalmente de un paciente de estos? Sí, lo primero es, si hay que tratar como de tener ese acercamiento, ese contacto, esa comunicación que a veces falla mucho, ¿verdad? Porque asumimos mucho que es por edad, por envejecimiento, y entonces no le damos tal vez como tanta importancia o lo subestimamos, ¿verdad? No preguntamos muchas veces cómo se siente ese dolor, porque estás triste, te sentís asustada, o muchas veces cuando dicen esto de que es que no me deje solo, ¿verdad? Eso es muy frecuente, no me deje solo porque me da miedo estar sola en la casa, por favor no se vaya. Entonces, claro, al cuidador lo abruma mucho porque pierde también de cierta manera su vida, su independencia, sus cosas, porque mi mamá no quiere que yo me vaya porque no quiere estar sola nunca, ¿verdad? Entonces ahí sí es difícil porque el cuidador tiene que manejar también un poco como estos síntomas relacionados a la ansiedad, que por eso es tan importante mejorarlos, para que también de parte del cuidador esto mejore. Y pasa mucho aquí que en esto de que no quiero estar solo, se van a meter a robar, ya la puerta está cerrada, fíjate si el portón está cerrado, ¿verdad? Y 1000 veces lo mismo, o que llamen a los hijos 10 veces seguidas, ¿verdad? De que a qué hora vas a venir, a qué hora vas a venir. Es saber que detrás de eso hay una enfermedad, hay un cuadro ansioso, que hay que buscarle ayuda, que hay que mejorarlo para mejorar los síntomas y que la vida sea más fácil, no solo para el paciente, sino para el cuidador. Eso con lo que sí podríamos hacer. Doctora, ¿le parece si hablamos de lo que no deberíamos hacer? Por ejemplo, aquí hay una frase muy común, ¡ay ya! No piense eso. No, eso usted se lo está imaginando, eso está en su cabeza. Estás exagerando. Todas esas frases que a veces lo decimos, yo sé que no desde la mala intención, pero un poco porque tratamos de ser prácticos ante una situación emocional que nos sobrepasa, ¿podría ser contraproducente en un paciente de estos? Claro que sí, de hecho les va a generar más ansiedad porque es sentirme como invalidado, ¿verdad? Lo que yo estoy sintiendo, lo que yo de repente estoy incluso hasta viendo, porque muchos de los pacientes, por ejemplo, con deterioro cognitivo que tienen mucha ansiedad, la ansiedad se la genera, por ejemplo, alucinaciones, ¿verdad? Y entonces a mí me pasa mucho que eso no existe, eso no es nada, no hay nada, que ya no insistan en eso, que eso, ¿verdad? No, es majadería. Realmente eso les va a generar más ansiedad porque es como invalidar, sentir que yo me lo estoy imaginando. A veces me dicen, es que ¿será que yo me estoy volviendo loco? Porque me dicen que lo que yo estoy sintiendo y pues no lo es, y ese de que no le haga caso, ¿verdad? Deje de pensar en eso. No, ¿cómo no va a pensar en eso? Es lo que la persona está sintiendo. No tiene que dejar de pensarlo, hay que ocuparse en lo que está sintiendo y en lo que está pensando o en lo que está viendo y poder abordarlo de una mejor manera para que deje de sentirse así, ¿verdad? Y no invalidar
validar como los sentimientos que está sintiendo en ese momento. Son las 10:45 de la mañana, ya venimos con nuestro consultorio. Por favor, aliste la línea telefónica que ya está también en su pantalla y si no, también su mensaje a través de WhatsApp. Vamos a hablar también de tratamientos, porque ya hablamos de la parte tal vez no de medicamentos, ¿verdad? Pero sí es importante que le perdamos el miedo también a algunos de ellos que nos pueden más bien facilitar la vida de nosotros como pacientes y también de cuidadores. Por supuesto. Ya casi venimos. Más adelante, en Los Doctores. Hay comportamientos en los adultos mayores que pasan desapercibidos o se confunden con cambios normales del envejecimiento. Y me mantengo mucho tiempo sola porque vivo sola. Entonces eso me ayuda a tener ansiedad. La ansiedad no es exclusiva de los jóvenes o de las personas en edad laboral. Los adultos mayores también la sufren y vamos a conocer sus síntomas. Ya casi regresamos con más. Continúe en Teletica. Este viernes en Los Doctores. Respirar es algo que hacemos de forma automática, pero cuando los senos paranasales se inflan, una acción tan simple puede convertirse en una verdadera molestia. Además, la leche materna es necesaria para el desarrollo del bebé. Pero, ¿cuánto tiempo se debe mantener este proceso? Descubra las respuestas este viernes a las 10 de la mañana en Teletica. Gracias por continuar con nosotros. Antes de avanzar en esta cita médica, le tenemos una invitación, porque hoy jueves 25 de junio a las 2 de la tarde, Ecuador versus Alemania. Alemania sale nuevamente a escena en un partido que reúne tradición, intensidad y, por supuesto, muchísimo fútbol. Una cita imperdible para los aficionados mundialistas. Recuerde, hoy a las 2 de la tarde, siempre aquí por su Teletica. Estamos conversando con la doctora Laura Víquez sobre la ansiedad en adultos mayores. Vamos de una vez a arrancar con nuestro consultorio. Ya tenemos varias preguntas. Y antes de irnos a la pausa, una de las preguntas que quedaba en el aire estaba relacionada con el tratamiento. A veces creemos, doctora, que los tratamientos para una persona con ansiedad deberían ser más bien cosas como que nos relajen, que nos bajen, y usted nos comentaba fuera de cámaras que no es así. Sí, claro, a veces de hecho creen mucho que no, o se niegan como a tomar tratamientos porque yo no quiero estar sedado, no quiero estar dormido, y realmente no necesariamente, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de tratamientos. Hay tratamientos que nos pueden ayudar tanto con síntomas depresivos, que son antidepresivos, pero que también nos ayudan a manejar mucho los síntomas relacionados con la ansiedad, porque yo siempre les digo que si yo me siento asustado, angustiado, ansioso, temeroso o triste, tiene una razón de ser que va más allá de mi fuerza de voluntad, y es porque a nivel del cerebro hay sustancias que no se están produciendo porque hay una alteración en neurotransmisores. Y para yo poder arreglar esto, tengo que ayudarme con un medicamento que justamente vaya al cerebro y regule ese desequilibrio bioquímico que está ocurriendo en el cerebro. 2290-6235. Doctora, es la línea que tenemos habilitada para que usted nos haga sus llamadas, y también el 6477-7778. Doctora, me gustaría que habláramos también de estos escenarios, y ahora lo comentábamos brevemente, donde más bien el reconocimiento de que tengo un problema es bastante difícil por parte del paciente. Y me comentaba, y no sé si nos lo quiere compartir también en cámara, de esta paciente suya que llega con uno de estos tipos, ¿verdad?, de comportamientos, pero usted logra evidenciar algo en sus manos. ¿Qué fue? Claro, que yo le comentaba que yo siempre insisto mucho dentro de la evaluación que uno como geriatra hace, mucho es ver la parte emocional, ¿verdad? Cómo está la salud mental del adulto mayor, que es súper importante, y entonces yo les insisto en se siente triste, se siente angustiado, y muchas veces no lo aceptan, ¿verdad? O no lo aceptan en el momento, si hay familiares no lo aceptan. Pero yo le comentaba a la hora de que reviso a esta paciente, me llamó mucho la atención que tenía las uñas, se las comía, ¿verdad? Y son como pequeños detalles, o que los pellejitos de los deditos se los coman, o que de repente tengan gestos, o que tengan como muletillas, o que tengan estos movimientos de las manos que yo puedo darme cuenta a la hora que los reviso que sí efectivamente puede haber una ansiedad detrás de esto, que de repente es como la causa de los síntomas por los cuales me están asistiendo a la consulta, sea un dolor
que no mejora con nada, que todos los estudios salen normales o sean olvidos, ¿verdad? Y que entonces lo podemos percibir a través de que yo lo veo en el examen físico, pero no necesariamente porque el paciente lo manifieste, porque a veces sienten que está mal decir que estoy triste o está mal decir que estoy ansioso, que estoy angustiado, porque yo tengo que sentirme bien, porque tengo que tener fuerza de voluntad, y realmente no está mal, ¿verdad? Y va más allá de lo que yo pueda hacer por mí mismo. Hay una alteración en el cerebro que tengo que regular y que es muy importante regular. Doctora, nos están entrando ya algunas preguntas y una de ellas tiene que ver con el tema de los olvidos. ¿Puede una ansiedad, verdad, yo sentirme ansioso también generarme entonces este problema de memoria? Claro, totalmente. A largo plazo, tanto la ansiedad como la depresión pueden llevarme a un deterioro cognitivo, y de hecho es un porcentaje bastante amplio. O sea, los pacientes ansiosos y depresivos que no se tratan, que no se regulan, puede aumentar de un 30 a 40% el riesgo de deterioro cognitivo, y eso está súper estudiado. Y básicamente lo que ocurre es que en mi cerebro hay una inflamación crónica que a largo plazo me puede ir deteriorando las funciones cognitivas, dentro de eso la memoria. Vamos a darle la bienvenida a doña Eli. Ella nos está llamando desde Tres Ríos. Doña Eli, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días, gracias por el espacio. Gracias a usted por llamarnos, cuéntenos. Bueno, yo sé que están hablando de adulto mayor, sin embargo, escuchando, ¿verdad? Viendo la entrevista, se asemeja mucho con una situación familiar que tenemos. Tengo una sobrina de 26 años. Ella la hemos llevado, bueno, cualquier cantidad de veces a emergencias, a consulta, ¿verdad?, externa, porque ella presenta muchos dolores estomacales. De un momento a otro ya está bien, cuando nos damos cuenta está vomitando, está hiperventilando, ha bajado aproximadamente 10 kilos de peso, se ha aislado mucho, le han hecho exámenes de todo, ¿verdad?, TAC, de todo lo que usted se puede imaginar, y todo sale bien. Entonces, la pregunta mía es si esto, digamos, se relacionará realmente con una ansiedad en mi sobrina, ¿verdad? Porque miras que ella nos preocupa mucho, y hace poco, en la última crisis que ella tuvo, ella nos expresaba a nosotros que ella ya está demasiado cansada y que ella lo que quiere es morir. Entonces, como le digo, hemos ido con ella muchas veces, ¿verdad?, servicios de emergencias, consulta externa, pero nadie nos da una respuesta concreta. Entonces, quisiera de verdad que la doctora tal vez me pueda aconsejar para poder nosotros como familia ayudarle a mi sobrino. Claro que Eso sería la consulta, y les agradezco mucho por el espacio. Gracias a usted más bien por contarnos. Un abrazo para usted, para su familia, para su sobrina, doctora. Sí, totalmente. Realmente lo que ella me dice, si es un paciente que ya se estudió, ¿verdad?, que ya se le hicieron estudios, que ya se descartó algo orgánico, o sea, que haya una enfermedad como tal que esté causando los síntomas, sí, definitivamente podría ser algo más emocional, algo relacionado con ansiedad y depresión, ¿verdad?, que es lo que me parece en el caso de ella. Y ahí realmente sí pueden haber tratamientos que son muy importantes y que sí hay que consultar. Ahí realmente lo que ella ocuparía es psicología para psicoterapia, que eso es súper importante, y tal vez un psiquiatra como para que le maneje la parte de la depresión y la ansiedad, que sí, a lo que ella me cuenta, yo creo que sí definitivamente necesita un tratamiento farmacológico, además del proceso de psicoterapia o ayuda con la psicóloga, para que la ayude a sentirse mejor y mejorar todos los síntomas que tiene. Y es súper importante porque todo eso que ella está manifestando son como banderitas rojas de que me está pasando algo, y sí, efectivamente hay que buscarle ayuda. Y ya para concluir, doctora, esto ahora lo decía muy bien doña Eli, no importa la edad. O sea, al final de cuentas hay un tema de salud mental en el mundo, y me gustaría que esa conclusión fuera en esa línea de escucharnos más, de ser más empáticos, de tratar de prestarle más atención al otro, prestarnos atención a nosotros mismos, perderle incluso el miedo, doctora, a decir necesito, y levantar la mano, necesito ayuda. Y perderle el miedo también a los procesos de psicoterapia, ¿verdad? Yo creo que la psicoterapia es un apoyo súper importante que todos en algún momento de la vida necesitamos,
desde pequeños. O sea, yo les voy a contar personalmente, yo tengo a mi hijo de 4 años ahorita con un proceso de psicoterapia, porque me pareció importante y está perfecto y está más bien es una ayuda. Yo siento que son herramientas que yo le estoy dando a mi hijo desde pequeño para que él también se familiarice y que en algún momento, cuando a lo largo de su vida necesite este apoyo, pues pueda tenerlo con mucha facilidad, ¿verdad? Y sin ningún mito de nada, porque no está mal sentirnos mal, no está mal sentir esa necesidad de apoyo, esa necesidad de que necesito que alguien me escuche y me brinde las herramientas que yo necesito para salir adelante. Y en ese sentido, ahora que hablas de esto, qué bonito, porque nuestra generación hoy está criando niños con esa conciencia, pero también tener un poquito de compasión con una generación o 3 generaciones más arriba, 2 generaciones más arriba, que no tenían a la mano todo lo que hoy se está hablando, doctora. Sí, que en ese momento no se daba y por eso es que a uno le cuesta tanto y yo insisto muchísimo en esto, pero es buscar esa ayuda y que no sentirnos culpables por sentirnos mal, porque a veces me dicen los pacientes y eso es muy frecuente, yo no sé por qué me siento así, si tengo una familia maravillosa, si tengo a mis hijos me apoyan, pero yo no me siento bien y yo siempre trato de explicarles, va más allá de lo que usted pueda poner de su parte, hay un desequilibrio en su cerebro que puede ocurrir a lo largo de la vida en cualquier persona y que no es culpable, tiene que arreglarlo, tiene tratamiento, hay que mejorarlo porque la salud mental forma parte del envejecimiento cerebral y para yo envejecer saludablemente necesito también emocionalmente estar bien. Qué importante, doctora, y no sabe cuánto le agradecemos de verdad por acompañarnos en esta segunda parte de esta cita médica para recordarnos que no estamos solos. Muchas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerde que su cita médica es de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana aquí en Los Doctores. Para nosotros siempre es un placer poder acompañarle, hacerles saber que no estamos solos y empoderarles siempre sobre su salud. Que tengan un gran día y ahora quedan con Calle 7 Informativo.